Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Job y vamos a abrir la escritura en el capítulo 28 del libro de Job. Y antes de hacer la lectura, que lo vamos a hacer de una forma seccionada, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites leer la escritura, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos indique las formas en cómo debemos comprender, Señor, tu palabra, que ha sido la única manera en cómo tú la has manifestado y quieres que se entienda de esta forma, Señor. Oramos para que en la escritura siempre tú nos sigas hablando, Señor, como lo has hecho a través de los tiempos en tu iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a leer primeramente los 6 versículos primeros, después del 7 al 11, después del 12 al 19 y finalmente del 20 al 28, si nos da tiempo. Si no nos da tiempo, que yo creo que sí nos va a dar tiempo, pues continuamos después, pero lo vamos a hacer en ese orden. Así que voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 28 del libro de Job. Dice: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina, y el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Eso dice la escritura en los 6 primeros versículos. Y bueno, en esta parte de la palabra es un relato que Job continúa hablando. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones de la escritura, en todos los tiempos se han hecho, y bueno, los estudiosos no se ponen de acuerdo en que si el capítulo 28, el 27, el 25 y algunos otros textos no se ponen de acuerdo si son palabras de Job o son palabras de los amigos de este hombre. Bueno, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que estamos viendo, bueno, podemos pensar que las palabras a partir del capítulo 26 de Job hasta el 32 son palabras de Job. Entonces, bueno, siguiendo este orden, podríamos pensar como que no tiene nada que ver. En los primeros 6 versículos nos hablan, ¿verdad?, de las diferentes riquezas que existen en el mundo. Son riquezas, ya escuchamos, ya leímos que Job menciona diferentes metales preciosos, ¿verdad? Entonces, solamente nos hablan los 6 versículos de esto, ¿verdad? De las riquezas terrenales que se encuentran en el subsuelo, en el mar, en la tierra, etcétera. Y bueno, esto tiene relación porque en los capítulos anteriores lo que Job está hablando, ¿verdad?, es que nos dice de una forma así muy resumida el capítulo 27 que si el Señor le permitió la vida a Job, o mientras le permita la vida a Job, Job lo seguirá alabando al Señor. Así que Job hace una ilustración, vamos a llamarlo así, y él nos quiere mostrar que en la tierra existen, sí, muchas riquezas, pero ninguna de ellas es comparable con la riqueza que da el Señor, que finalmente ya lo leímos o lo vamos a leer. La riqueza es la sabiduría, ¿verdad? Lo más importante. Así como a Job estaba interesado Job en que su integridad se mantuviera firme, a pesar de todas las pérdidas que él hubiera tenido, así también ahora encontramos esta situación muy importante en el capítulo número 28, ¿verdad? Entonces el punto central del capítulo 28, o el tema central, es la sabiduría de Dios, y que la sabiduría de Dios no la podemos encontrar en esta tierra, a pesar de que haya infinidad de riquezas materiales, como ya nos lo está explicando los versículos del 1 al 6. Entonces, tiene relación, ¿verdad?
tiene mucha relación. Los primeros 6 versículos, Job está hablando acerca de la creación de Dios, que la creación que el Señor ha hecho es una creación muy perfecta, ¿verdad? Y esto nos habla de la forma en cómo Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Conocemos, ¿verdad?, esta enseñanza, esta doctrina que nos habla de cómo Dios se ha revelado a la humanidad, y que se ha revelado de una forma general y de una forma especial. La forma general, lo sabemos, Dios se ha revelado a través de la creación y de la historia del hombre. Podemos ver entonces a Dios haciendo todo lo que Él ha hecho, y podemos ver esa existencia del Señor. La otra forma de cómo Dios se quiere dar a conocer es a través de su palabra. Entonces hay 2 tipos de revelaciones, y de una forma podemos ver esta manera en cómo Job nos quiere hacer ver a nosotros, ¿verdad?, con sus palabras, que el Señor definitivamente está creando algo rico, algo grande, como es toda su creación, pero no hay nada comparable como la sabiduría del Señor. Así que Dios quiere usar estos modelos, ¿verdad?, estos ejemplos humanos para nosotros, donde encontramos en el oro, que es muy valioso. Así mismo Dios quiere que nosotros entendamos que, bueno, la sabiduría de Él es mucho más valiosa que cualquier otro metal que pueda existir. Y bueno, lo que nos dicen también los textos es que, y lo que podemos sacar del texto también, es que el hombre, lo sabemos, ¿verdad?, es muy capaz de extraer todos estos tesoros que se encuentran en el subsuelo o en cualquier parte de la tierra. El hombre siempre, aquí encontramos el capítulo 28 es bonito, ¿verdad?, porque nos deja ver que Job sabía de la minería. Y es obvio, ¿verdad?, porque en los tiempos de Job, todos los hombres que eran ricos, Job era uno de ellos, o casi todos, deberían saber de la minería, ya que no solamente eran ganados, por lo cual se medía su riqueza y su abundancia, sino también por todo lo que ellos poseían como creación de parte de los metales, ¿verdad?, del hierro, las espadas de bronce, los escudos, etcétera. Entonces Job nos mantiene informado, que él sabe, ¿verdad?, de la tecnología. No sabemos de qué forma, no sabemos de qué manera los hombres del tiempo de Job se internaban en las minas. Dice el versículo 4, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Es decir, ya existían estos trabajos de minería, ¿verdad? Seguramente, eso es seguro, no existía la tecnología que tenemos el día de hoy, pero había tecnología, no sabemos cómo, pero ellos conocían esas situaciones. Entonces Job tal parecería que, bueno, ¿qué tiene que ver estos relatos de las minas y etcétera? Mucho, como ya lo dijimos, porque ahí se encuentran, ¿verdad?, las riquezas. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, ¿verdad?, escudriñen las escrituras, porque ahí se encuentra la verdad. La palabra escudriñar no solamente darle una leída a la escritura, ya no, sino que la palabra escudriñar en el original lo que significa es excavar pozos profundos, y excavar pozos profundos significa extraer algo valioso, ¿verdad?, como petróleo o otras cosas de gran riqueza y utilidad para el ser humano. Entonces son importantes, de verdad, estos ejemplos que nos está dejando la Escritura, porque finalmente el versículo 28, el final del capítulo 28, eso es lo que nos dice, ¿verdad?, que la sabiduría se encuentra en el Señor, y la sabiduría es apartarse del mal. Bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿cómo se obtiene la sabiduría? No con riquezas, sino apartándose del mal y teniendo respeto, ¿verdad?, temor a el Señor. Recordamos, ¿verdad?, cómo fue la historia de la iglesia de Sardis en las 7 iglesias del Asia Menor,
que se escribe el Apocalipsis, o a dónde es dirigido el Apocalipsis. Una de ellas, Sardis, una iglesia muy rica. Ellos pensaban, ¿verdad?, que a través de la riqueza, a través de su buena posición económica, toda la iglesia, la ciudad de Sardis se encontraba en una ciudad muy prominente, muy rica, y llegaban a pensar ellos, ¿no?, que a través de la riqueza ellos, o la riqueza era un sinónimo de espiritualidad. No, no necesariamente, ¿verdad? Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que nos dejan estas ilustraciones de las minas de metales preciosos, en donde el hombre es capaz de extraer todas esas riquezas para su provecho. Sin embargo, a pesar de que el hombre tiene esa capacidad de extraer cualquier tesoro de la tierra, el hombre es incapaz de desenterrar los tesoros de Dios. Y ese es el punto donde nos quiere llevar Job, ¿verdad? El hombre sí es muy intrépido, pero necesita de el Señor para que el Señor pueda ayudarle, para que Dios pueda mover su voluntad, ayudarle, y él pueda encontrar los tesoros que Dios solamente tiene. Entonces, bueno, ¿cómo podemos concluir estos 6 versículos primeros? Que solo el Señor mismo tiene esa sabiduría, y solo Él, solamente Dios, puede dar a conocer su sabiduría misma. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Dice la Escritura: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Se está refiriendo a los lugares, ¿verdad?, donde se encuentran las riquezas, o sea, que son alejadas. Otra vez, versículo 7: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella en el pedernal. Puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Job está, bueno, no Job, el escritor del libro de Job está usando un lenguaje muy elegante, ¿verdad?, para decir en estos versículos del 7 al 11 que solo el ser humano es capaz de descubrir esas riquezas terrenales, por muy alejadas que estén, por mucho que, como dice el versículo 7, ¿verdad?, que el ojo del ave no conoció esos lugares. Bueno, el hombre es capaz de llegar ahí, a cualquier lugar el hombre es capaz. Y las habilidades y los logros de la humanidad siempre se han visto que son muy notables, ¿verdad? Todos los logros que ha hecho el hombre a través de toda la historia son importantes. Es más, hubo un tiempo, ¿verdad?, que se conoce como el tiempo de la Ilustración, 1500, 1600, un periodo largo, en donde surgió el humanismo, ¿verdad?, una corriente en donde se pensaba que el humano era capaz de sobreponerse a todo, absolutamente a todo, con su sabiduría, con su inteligencia, con su trabajo, con la perspicacia que tiene el hombre. Eso le iba a dar al hombre la felicidad, es decir, el conocimiento, y bueno, esos mismos avances que el hombre tuvo, ¿verdad?, más adelante, años más tarde, pues lo llevaron a la destrucción, una destrucción masiva en las guerras mundiales. Entonces, la tecnología, el conocimiento humano no es capaz de dar lo que Dios puede dar. Sí, las habilidades de los hombres y los logros del hombre son muy notables, definitivamente, ya lo hemos visto, ¿verdad? Llegó una época también conocida como el romanticismo, después del humanismo, después de la Ilustración. En el romanticismo se creía que a través de la literatura, de los buenos libros, de leer y de escribir prosas, versos, etcétera, esa era forma en cómo podía llegar al hombre el raciocinio verdadero y poder ser feliz. Bueno, pues también se han descubierto que no, ¿verdad?, no ha dado resultado. Todos esos movimientos entonces que se han dado en la humanidad son grandes logros, pero son incapaces, ¿verdad?, de encontrar la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque
porque la habilidad para hallar, para encontrar la sabiduría divina no es humana, no es terrenal, sino es divina. Un ejemplo o algo sinónimo, no ejemplo, sino algo sinónimo, es como el perdón. El perdón, cuando alguien nos hace algo, realmente no tenemos el deseo de perdonarlo, todo lo contrario, tenemos deseo de desquitarnos y hacer todo lo que podamos para satisfacer el enojo, ¿verdad?, que tengamos, sea mucho, poco, lo que sea. Entonces necesitamos una intervención, forzosamente, que Dios intervenga para que el perdón se pueda hallar en nuestra vida y podamos ahora sí perdonar a la gente que nos ha ofendido. Entonces, tanto el perdón, que es otro tema, como la sabiduría, que es el tema que estamos tratando, la sabiduría humana, la sabiduría de Dios viene solamente por Él, por el Señor. Para que el hombre sea sabio, entonces necesita al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el valor de la sabiduría, ¿verdad?, no puede conseguirse con el valor de ningún metal precioso. Ya pusimos como ejemplo esta iglesia, ¿verdad?, de Asia, en donde fue escrito el Apocalipsis. No con dinero se compra la espiritualidad, no. O sea, no porque se tenga mucho dinero es un sinónimo de espiritualidad, no. Hay gente que es muy pobre y es muy espiritual. Entonces, el que se tenga dinero o no se tenga dinero no es un sinónimo de que se tenga el Espíritu Santo. Eso es lo que pensaban, ¿verdad?, los de Sardis, así pensaban. Si tienes dinero, tienes al Espíritu Santo. Si no tienes dinero, entonces no lo tienes, ¿verdad? No tienes al Señor porque algo falta en tu vida. Esto es un error. La Biblia no enseña esto. Bueno, de los versículos del 7 al 11, ya lo dijimos, ¿verdad?, que el tema central del capítulo es el valor de la sabiduría. Ese es el tema central, ¿verdad?, el valor de la sabiduría. El tema central en el capítulo 28. Y posteriormente, de los versículos del 12 al 19, también encontramos que la sabiduría no es de este mundo, ya lo comentamos, y no es comparable, ¿verdad?, para nada con la riqueza terrenal. Voy a leer los versículos del 12 al 19, dice la Escritura, versículo 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Entonces, el escritor nos quiere que nosotros estemos remachando nuestra mente, ¿verdad? Que la sabiduría no se encuentra con dinero. No que el dinero sea malo, el dinero no es malo y hay que chambear, ¿verdad?, para que lo tengamos. El dinero es bueno para nosotros, es una bendición cuando el Señor nos da un trabajo y cuando tenemos entradas de la forma que sea, siempre que sean legales, claro. Es una bendición. Entonces, no está peleada la palabra, Dios no está peleado con el dinero, sino con la situación con la idea que se puede tergiversar, que se puede desviar cuando pensamos que a través del dinero podemos obtener el Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad? Y no es así. Bueno, entonces, ya finalmente de los versículos 20 al 28, solo Dios sabe dónde se halla la sabiduría. Solamente Dios sabe. Obviamente en la Escritura se encuentra la palabra escrita y Dios desea, ¿verdad?, que encontremos aquí en la Escritura. Versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón, ya dijimos que Abadón es destrucción, ¿verdad? El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar.
porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. En el versículo 26 dice: cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía a la sabiduría y la manifestaba, y le preparó y la descubrió también. Es decir, lo que está diciendo el escritor es que desde el inicio de la creación misma, Dios Padre estaba con la sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría, bueno, lo sabemos porque Juan nos dice en su evangelio que Cristo es el Logos, es la palabra, es la sabiduría encarnada en un ser humano. Entonces encontramos aquí un texto importante para hablar acerca de la Trinidad. ¿Cómo es que desde el tiempo de Job no estaba manifestado no estaba la doctrina, ¿verdad?, del Espíritu Santo tal como la tenemos el día de hoy? Pero vemos este movimiento que hay por parte de Dios Padre, como Creador, de Dios Hijo, como la sabiduría, estando siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, siendo los tres un mismo Dios, ¿verdad?, para la adoración de nosotros. Entonces, todo este texto, todo este capítulo 28, lo que nos lleva finalmente es a que miremos nosotros que la sabiduría se encuentra solamente en el respeto al Señor, en el temor al Señor. Y no, para no poner ejemplos, ¿verdad?, hay infinidad de ejemplos, ¿verdad? Uno mismo sabe cómo es el respeto al Señor, cuál es el respeto que tenemos a Dios. Y dice finalmente, ¿verdad?, el último texto: y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, somos inteligentes, ¿verdad?, cuando hacemos estas cosas, cuando nos apartamos del mal y cuando tratamos con respeto al Señor, que esto se traduce como temor a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo de estudio, y si Dios permite continuamos dentro de 8 días con el capítulo número 29. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente, gracias por ese tiempo de estudio. Te pedimos en nombre de Jesús que tú siempre pongas en nuestra mente, Señor, este anhelo por conocer más de ti a través de la Escritura. Ayúdanos a que como hijos tuyos, Padre, podamos siempre apartarnos de las cosas que no convienen a nuestra vida, Señor. Encontramos en la Escritura ejemplos donde nos dices que no amemos las cosas de este mundo, Señor, pues nos pueden llevar a alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, porque somos seres humanos débiles, que con una naturaleza, Señor, que nos gusta, nos complacemos adorarte a ti, Señor, pero como el apóstol Pablo también lo decía, Señor, hay 2 leyes que en mi cuerpo se manifiestan: el deseo de adorarte, Señor, pero también el deseo de cometer el pecado, Señor. Te pedimos que tú nos seas siempre propicio para nosotros, Señor, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos indique las formas que las tenemos escritas en la Biblia para que podamos leerlas, Señor, apartarnos del mal y siempre tenerte respeto a ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor?
Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu